Para los compañeros, ahí está. Bien, pues estamos aquí entonces en este primer conversatorio del segundo trimestre del curso de Agroecología Política del programa Pies Ágiles. Es para mí un gusto darles la bienvenida a este segundo trimestre. Pues antes que nada quiero comenzar agradeciéndole a todas, a todos los estudiantes por su intenso trabajo en el primer trimestre. Para nosotros los facilitadores fue un gran gusto de leer sus trabajos, de ver sus avances, sus reflexiones y también muchas gracias por el feedback que dejaron en la plataforma, en la encuesta al final del curso. Fue también muy grato leerles, importante sus comentarios. Eh, y pues bueno, pues ahí vamos ahora arrancando este segundo trimestre. Como, bueno, solamente para dar un poco de contexto, cuál es la intención de este segundo trimestre, pues recordemos un momento que el primer trimestre, pues bueno, tuvo esta intención de dar un panorama muy amplio, muy desde lo global, procesos históricos de larga duración, que nos permitieran enriquecer o alimentar la comprensión pues, de las situaciones que estamos viviendo en lo local, en nuestras diferentes comunidades. Esto, pues, para alimentar los trabajos de diagnóstico que, pues, todas y todos ustedes ya estaban realizando de por sí. Entonces, pues, creo que sus trabajos mostraron claramente que esto avanzó, pues, muy bien. Y, pues, bueno, si este primer trimestre tenía esta intención, ¿no? Como de ver las implicaciones desde procesos muy globales, cómo se aterrizan en lo local, y pues el trabajo final del primer trimestre que entregaron todos ustedes, pues fue esta elección del tema con sus comunidades de aprendizaje, ¿no? El tema en el que van a concentrarse para hacer este ejercicio de incidencia estratégica. Pues ahora, en el segundo trimestre partimos de esto, partimos ya de estar muy aterrizados en lo local, de estar concentrados en este tema de incidencia estratégica. Y la intención es, por un lado, profundizar junto con nuestras comunidades de aprendizaje, profundizar en el análisis de este tema, en su comprensión, para llegar al plan de acción comunitaria, ¿no? Entonces, al curso de agroecología política, lo que le corresponde en este contexto es, pues, ver la parte de lo social, la parte de las relaciones políticas que están en torno a este tema que ustedes han elegido priorizar. Y para ello nos vamos a recurrir en este trimestre a el marco teórico de la gobernanza, bueno, que no solo es un marco teórico, también es un marco, pues digamos que para la incidencia, para la acción. Es un marco entre varios posibles, sin embargo, pues al equipo del diseño curricular nos pareció que era un marco que podría servir para encuadrar muchos procesos de ustedes, una gran diversidad de temáticas en una gran diversidad de escenarios distintos. Pues cómo podemos utilizar este marco para encuadrar eh, estos, estas situaciones, estos temas, estos casos a veces de conflicto, estos casos a veces de organización, ¿no? De cómo incidir en la toma de decisiones para impulsar la transición agroecológica, para fortalecer la soberanía alimentaria. Entonces, en este primer conversatorio, pues tenemos el gusto de contar con la presencia de Amairani Mesa Jiménez, que ya está aquí con nosotros. Ella nos va a presentar un caso, un ejercicio, una experiencia de aplicación de este marco en la zona donde ella ha estado trabajando durante los últimos 10 años, que es la Reserva de la Biosfera en la Sepultura, en Chiapas. Entonces, pues esto como para tener una primera aproximación muy concreta, muy aterrizada del tipo de enfoque que vamos a estar
manejando en este segundo curso. Todo este segundo curso va a estar enfocado en esta aplicación. Entonces, pues vamos a irnos familiarizando poco a poco. También, pues como ya habrán visto, este curso tiene mucho menos actividades, entonces esperamos que esto también facilite a todas y a todos continuar con ese trabajo de alta calidad que ya iniciaron en el primer trimestre. Entonces, bueno, ya sin más preámbulos, solamente voy a leer la presentación de Amairani para cederle la palabra. Nada más le pediría aquí a los compañeros de apoyo si pueden checar que ya ella esté lista para compartir pantalla. Gracias. Amairani Mesa Jiménez es bióloga por la Universidad Autónoma de Puebla. Es maestra en Ciencias en Recursos Naturales y Desarrollo Rural y es doctora en Ciencias con especialidad en Agroecología y Desarrollo Sustentable por el Colegio de la Frontera Sur. También desarrolló una estancia postdoctoral en el proyecto Forefront, que ocurre en el vínculo entre Ecosur y la Universidad de Wageningen en Países Bajos. Ella ha diseñado y evaluado diferentes herramientas y programas de aprendizaje socioambiental que permiten identificar los conocimientos, actitudes y motivaciones que niños, jóvenes y adultos poseen para hacer uso de su patrimonio agrícola y natural. Tiene experiencia en el diseño y evaluación de programas de aprendizaje socioambiental participativo. Ha desarrollado estudios de educación ambiental, de gobernanza adaptativa en áreas naturales protegidas, procesos de innovación socioambiental, de acción colectiva, de cooperación local centrada en grupos domésticos rurales y de análisis de sistemas territoriales campesinos con un enfoque inter y transdisciplinario. Su interés profundo está en el análisis de los factores que llevan al deterioro de los recursos naturales y al decremento de las condiciones de bienestar humano en territorios mexicanos de alta vulnerabilidad socioambiental. Sus investigaciones las ha desarrollado con una firme convicción en la generación de experiencias de vida, como una forma de crear, de compartir y de multiplicar el conocimiento. Muchas gracias, Amairani, por estar aquí, por haber participado también en el diseño curricular de este segundo trimestre. Vamos a estar dialogando con todo esto y pues bueno, nos da mucho gusto que estés aquí hoy para presentarnos este trabajo tan interesante que has llevado por allá y que seguramente será de mucho interés y mucha utilidad para los estudiantes. Adelante, tienes la palabra. Hola, buenos días. Pues bueno, primero agradecer la invitación a todo el equipo de Pies Ágiles. Veo por ahí varias caritas conocidas, me da muchísimo gusto estar con ustedes y comprobar que ya pueden ver la pantalla compartida. Sí, nada más que no está en pantalla completa. Correcto, en unos segundos la ponemos en pantalla Bien. completa, solo para verificar y espero que me estén escuchando bien. Entonces vamos a ver que la computadora y se supone que ya está cargando. A ver, por aquí me aparece el relojito, pero no sé si es una presentación un tanto pesada. Sí, como que está cargando. Vamos a darle unos segundos. Bueno, ya sabemos cómo es esto de la tecnología. Sí, ahí va. De todos modos, la he compartido contigo y con Zoila por si de repente hubiese algún problema, pudiéramos acceder al archivo o incluso a la presentación PDF desde alguno de sus equipos. Que a mí no me está haciendo caso. Bueno, me parece que Listo. ya. Sí. Correcto. Bueno, pues el título de esta presentación es Hacia una gobernanza adaptativa centrada en los grupos domésticos rurales que habitan en las áreas naturales protegidas, el caso particular de la Sepultura Chiapas, México.
Como bien decía, pues bueno, esta vez me toca compartir con ustedes un poco de los procesos de investigación en los cuales he estado participando. Y este en particular resulta que es el segundo artículo de un proceso de investigación doctoral que se hizo posible gracias a la orientación, al apoyo y a la guía de un grupo de investigadores a quien pues siempre me parece justo reconocer: al doctor Manuel Roberto Parra Vázquez, a la doctora Erin Estrada Lugo, al doctor Gerard Berchort y al doctor Luis García Barrios. Ellos acompañaron cada uno de los pasos de esta investigación, y si alguno de ustedes más adelante está interesado en conocer un poquito más acerca de los modos de vida, de la generación de diferentes procesos de innovación socioambiental, de la manera en la que uno también se puede involucrar en territorios rurales campesinos desde el análisis de las historias familiares y desde procesos de innovación en territorios rurales con otros sentidos, me parece que son referencias importantes. Bueno, para continuar, vamos a ver si nos hace caso. Como les decía, este es un proceso de investigación que este artículo en particular forma parte como de la parte central de todo un proceso de tesis que llevó pues varios años en su construcción, y está basado en la idea de poder construir un proceso de acción territorial en los territorios campesinos en donde tenemos incidencia. De acuerdo con Tricard y Culián en 1982, para poder construir un plan de acción territorial se necesitan al menos 3 diferentes pasos. Lo primero es darnos el tiempo de construir un conocimiento inicial y de poder involucrarnos en reconocer la problemática en el territorio. La segunda parte tiene que ver con darnos el tiempo para generar un diagnóstico y para empezar a buscar las soluciones a este problema que hemos identificado. El tercer y no menos importante de estos pasos es poder incidir en la aplicación de las diferentes soluciones, y qué mejor si son desde perspectivas innovadoras y distintas. El trabajo de tesis doctoral tuvo un proceso largo de incidencia en el territorio, de construcción de diferentes herramientas, que yo podría dividir en 3 diferentes momentos. La primera, pues tiene que ver justamente con esta recomendación de hacer una línea base y de poder acercarme a entender cómo se manejaba el territorio. Para esta primera parte nos enfocamos en hacer un análisis diagnóstico a partir de un enfoque metodológico que es el de los sistemas territoriales campesinos. Esta primera parte a mí me permitió indagar cómo es que se encontraban cada uno de los diferentes elementos, de los cuales les hablaré en unos segundos, y cuál era la situación de la interacción entre cada uno de los elementos del sistema. La siguiente parte, y en la cual está basada buena parte de la construcción de este artículo que les he compartido y del cual vamos a hablar el día de hoy, está centrado en 3 elementos importantes. Un proceso para identificar cómo eran las decisiones y las prácticas que constituyen los modos de vida del territorio en el que yo estaba trabajando. Un proceso para identificar cuál ha sido el efecto que las intervenciones han tenido sobre las decisiones de los actores locales en el territorio. Y un tercer momento, mucho más enfocado en el análisis de las relaciones entre los diferentes actores externos, y con la intención también de identificar la manera en la que se movilizan diferentes recursos al interior de este territorio. La tercera parte, de la cual simplemente les voy a hablar de manera muy somera al final de esta presentación, estuvo enfocada principalmente en aplicar cada uno de las herramientas y de la información que habíamos generado durante las primeras fases en la construcción de una alternativa de cambio para la gestión local, en la cual los actores locales tuvieran una participación central en la construcción de estas propuestas. Este trabajo, todas las diferentes fases de las cuales les he hablado, se desarrolló en 2 comunidades de la Reserva de la Biosfera La Sepultura. Esta es una reserva que se encuentra ubicada en la Sierra Madre de Chiapas, y las 2 comunidades están muy cercanas a lo que podríamos reconocer como la zona núcleo más grande de la reserva, en una región que corresponde a la cuenca alta del río El Tablón o Cart, y estas 2 comunidades fueron los ejidos California y Tres Picos, ubicados en esta región marcada en el mapa con los 2 puntitos negros. Pero como el título de esta presentación tiene que ver con gobernanza, pues
tenemos que empezar a familiarizarnos con este término. Y pues a continuación, de manera muy general, me parece importante reconocer cómo es que la gobernanza es definida a partir de la Real Academia Española. La gobernanza se entiende desde esta perspectiva como el arte o manera de gobernar en la que se pone como objetivo el logro de un desarrollo económico, social e institucional que tenga que ser duradero y en el cual se promueva un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil, el mercado y el mercado de la economía. También puede entenderse como una acción y efecto de gobernar o gobernarse. Pero a mí lo que me parece importante es que nos quedemos con esta idea de gobernanza en la cual se está buscando entender cómo es que se deciden y se regulan los asuntos dentro de una sociedad. Para entender la gobernanza en todo el sentido más amplio, habrá que considerar que en esta definición es importante identificar las reglas o las instituciones que están regulando los diferentes factores territoriales, tanto económicos, sociales, políticos, etcétera. ¿Cuáles son los procedimientos, las prácticas, las negociaciones, los conflictos que inciden en estos territorios? Pero también cuáles son los valores y todo un conjunto de subjetividades que están dándole sentido a este proceso de toma de decisiones. En este trabajo, cuando yo me refiero a subjetividades, me refiero no solamente a los valores, sino también a las actitudes, las motivaciones y los conocimientos que están detrás de las tomas de decisiones de cada uno de los diferentes actores involucrados en el territorio. Para empezar a entrar en materia, este artículo, que también ustedes van a tener como parte de los elementos de apoyo en esta unidad de trabajo en el proyecto de Pies Ágiles, pues me gustaría comentarles un poquito más del territorio en cuestión. El territorio de la CART, a mí me encanta reconocer desde el principio que cuando uno se acerca a reconocer las comunidades ubicadas dentro de la Reserva de la Biosfera La Sepultura, te vas a topar con un paisaje que es megadiverso y que está conformado por una diferente mezcla de distintos usos de suelo y de tipos de vegetación. Y este collage o esta mezcla de diferentes usos de suelo y tipos de vegetación tiene que ver fuertemente con las actividades que se han implementado en el territorio en los últimos 60 años. Y en este territorio destacan dos momentos en particular que a mí me parecen sumamente importantes. El primero es que hay que reconocer que a partir de la década de 1960 llegan los primeros habitantes al territorio. Y a partir de 1995 es cuando estos territorios son decretados oficialmente como área de reserva. Desde entonces es importante reconocer también que la transformación del territorio se ha dado a través de diferentes intervenciones externas o proyectos o políticas públicas que podemos identificar con el régimen socioambiental. Un régimen socioambiental dominante que tendríamos que definir como una estructura de poder que tiene la capacidad de articular los procesos globales con acciones a escala local. Este régimen dominante se manifiesta no solamente como relaciones de poder, sino como personas y acciones concretas en el territorio, con la capacidad de transformar los procesos cognitivos, sociales, económicos, políticos, institucionales y tecnológicos en un territorio en cuestión. En este territorio, en el territorio de la Revise, los cambios y las transformaciones particulares en varias de las actividades productivas se empaparon con un carácter fuertemente ambiental a partir del decreto de la reserva. Y desde entonces se implementó un modelo dominante de desarrollo sustentable en el cual, desde la escala global, se reconoció que la constitución de las áreas naturales protegidas era una de las mejores estrategias para poder garantizar los procesos de conservación y del bienestar social en los territorios megadiversos a nivel nacional e internacional. Sin embargo, si todo estaba bastante bien establecido y esta era una de las mejores alternativas, ¿cuál es el problema? Pues resulta que desde hace ya tantos años y con diferentes procesos de intervención, estos procesos implementados a partir de este régimen dominante no han podido garantizar el establecimiento del bienestar socioambiental de los habitantes o del territorio de la cuenca alta del río El Tablón en la Revise.
En la literatura podemos encontrar diferentes propuestas o análisis que se han encaminado a identificar cómo es que se pueden llevar a cabo diferentes procesos de gobernanza en territorios con diferentes problemas socioambientales. Y la gobernanza se ha planteado desde otras alternativas, por ejemplo, desde un enfoque adaptativo, se ha hecho un análisis multinivel, se ha reconocido que hay tipos de gobernanza policéntrica o que hay un tipo de gobernanza territorial. Sin embargo, cada uno de estos debates para poder atender las diferentes problemáticas socioambientales se ha centrado sobre todo en de qué manera se desarrollan en los territorios los procesos de coordinación entre los diferentes actores, cuál ha sido el papel de la cooperación internacional o quizás cuáles son las tensiones entre los intereses ambientales y económicos, cuáles son los mejores mecanismos de gestión para implementar en estos territorios o la aparición de algunos actores emergentes. Sin embargo, para enfrentar una problemática a nivel del bienestar socioambiental en el territorio de la Revise, consideramos que en la literatura no encontrábamos una referencia particular que hiciera un hincapié en cuál ha sido el papel o cuál es el papel que juegan los diferentes actores locales y en particular los grupos domésticos rurales en este proceso de gobernanza. Y entonces empezamos a pensar que por ahí podríamos encontrar alguna solución para empezar a proponer alternativas de cambio para mejorar la condición de bienestar socioambiental de los habitantes de la reserva. Con eso en mente, nosotros decidimos que seguramente reconocer los modos de vida de estos grupos domésticos rurales, es decir, cuáles son los valores y los sueños con los cuales constituyen sus estrategias de vida y cuáles son los diferentes capitales con los cuales las conforman, y reconocer su participación en la toma de decisiones, podrían ser dos elementos claves en la construcción de modelos de gobernanza más eficientes al interior de las áreas naturales protegidas. Para poder alcanzar este objetivo, pues nos propusimos analizar y a partir del enfoque de los sistemas territoriales campesinos, ¿cuál ha sido el efecto que este régimen o estructura de poder desde el régimen socioambiental dominante ha tenido sobre los procesos de gobernanza y sobre la reproducción económica de los grupos domésticos rurales que están habitando las áreas naturales protegidas? El sistema territorial campesino al cual me refiero es el que está representado en este esquema del lado derecho. Al centro están los grupos domésticos rurales y reconocemos que en el sistema hay otros diferentes elementos, incluidos el paisaje y los recursos propios de las regiones campesinas en donde estos grupos y familias habitan, pero también importa la participación de diferentes grupos socioacadémicos y de grupos empresariales y gubernamentales que están interactuando a partir de diferentes proyectos, intervenciones y decisiones que han ido configurando a través de los años estos procesos, estos paisajes o estas unidades de paisaje que están definiendo el territorio en cuestión. Antes de seguir avanzando, me parece muy importante que para implementar este marco conceptual, pues era importante reconocer que la historia cuenta y que definitivamente los cambios en el territorio, si bien están definidos por acciones locales, están a través de este régimen socioambiental influenciados por algunas experiencias internacionales. Y entonces, para empezar, en el artículo podrán reconocer que a nivel de los antecedentes hacemos una identificación de cuáles han sido los horizontes de la política ambiental en los últimos años. Y es importante identificar que empezaron con algunas reuniones internacionales, por ejemplo, en la Organización de las Naciones Unidas, pero a partir de la década de 1980 se puede identificar algunos procesos de política ambiental mucho más enfocados en los procesos de gestión de los recursos naturales. Hacia la década de 1990 la política cambia hacia una visión de los ecosistemas y sobre todo se empieza a implementar a nivel internacional este modelo dominante de desarrollo sustentable. Del 2000 a la actualidad podemos encontrar definitivamente un cambio hacia políticas de mayor intensidad, en donde lo más importante es la implementación de diversas agendas de desarrollo. En este artículo y con este ejemplo en particular, utilizamos el término de gobernanza ambiental, dado que estamos realmente interesados en identificar cómo los individuos y las instituciones públicas y privadas manejan sus asuntos comunes para transformar e incidir en este territorio.
y lleva el apellido ambiental, puesto que en un área natural protegida lo que más importaba era la identificación y el manejo de los diferentes recursos naturales. El marco teórico de los sistemas territoriales campesinos para nosotros no solamente forma parte de un enfoque sistémico y constituye el marco teórico, sino también metodológico, pues a partir de él se despliegan una serie de herramientas que nos permiten analizar cada uno de los diferentes elementos que lo conforman, y nos parece un marco mucho más innovador y bastante crítico e integral, porque considera también las subjetividades de las cuales les hablaba hace un momento. Identifica las relaciones de poder que se establecen entre los diferentes subsistemas, la interacción entre estos subsistemas, y nos parece crucial que coloca al centro la participación de los grupos domésticos rurales. En este estudio reconocemos a los grupos domésticos rurales como una organización social. Nosotros no nos enfocamos meramente en familias, sino nos movimos al término de grupos domésticos rurales porque desde su definición reconoce la relación de parentesco, pero también el vínculo histórico que estos grupos tienen con el territorio y con el manejo de la tierra. Si bien el artículo se centra en analizar cuál ha sido el efecto del régimen socioambiental sobre los procesos de gobernanza y también sobre la reproducción económica de los grupos domésticos rurales, esta reproducción económica que nosotros analizamos lo hacemos desde una visión integral que proviene de la propuesta de modos de vida e innovación territorial que podrán encontrar en un artículo de Herrera y Colaboradores 2017. Para acercarnos a entender la toma de decisiones de gobernanza, cuál ha sido el efecto del régimen sobre la reproducción social, desarrollamos un proceso de metodología cualitativa enfocado en el estudio de caso y centrados en el paradigma constructivista. Y aquí a mí siempre me gusta hacer hincapié que la metodología, la manera en la cual nos acercamos a poder analizar los procesos de cambio en un territorio o un proceso de investigación en general, es indispensable que se construyan desde diferentes niveles de abstracción, que van desde un posicionamiento paradigmático, la identificación de las teorías generales y sustantivas que le dan sentido a los marcos teóricos en los cuales nos movemos, y la implementación de la metodología o de ese espacio de medición y observación. En este caso, sabíamos que teníamos la intención de posicionarnos incluso en un paradigma distinto, en el paradigma constructivista, con esta intención de ver a la naturaleza y a la relación hombre-naturaleza desde un involucramiento mayor de este investigador que también reconoce su papel en el análisis, en la solución de los problemas y que también identifica dónde está parado para proponer alternativas de cambio. Era importante reconocer que el modelo dominante se ha construido desde hace varios años, posicionados desde un paradigma positivista, y que nosotros queríamos proponer alternativas desde el paradigma constructivista. En este trabajo identificábamos también que queríamos contrastar diferentes teorías generales y sustantivas para identificar cuáles han sido las teorías que han impulsado, por ejemplo, este modelo dominante de desarrollo sustentable y cómo podríamos proponer alguna alternativa, por ejemplo, desde esta idea de construir un plan de acción territorial desde los modos de vida y desde el sistema territorial campesino. En la metodología, definitivamente, optamos por generar un proceso participativo que fuera innovador desde una perspectiva integral y sumamente crítica, y con procesos de reflexión directamente en el cual los grupos domésticos rurales estuvieran plenamente involucrados. En cuanto a las herramientas metodológicas, este fue un proceso que en las diferentes etapas se nutrió de muchísimo trabajo de campo y de una inmersión total con los grupos domésticos rurales del territorio de la Revise. Las herramientas metodológicas que ocupamos fueron diferentes entrevistas participativas con actores clave en el manejo del territorio, que incluían actores de los diferentes grupos que conforman el sistema territorial. Nos fuimos a entrevistar a empresas y a grupos, organizaciones, instituciones gubernamentales, pero también actores o autoridades ejidales que tienen una fuerte relación de poder en las decisiones que se implementan o no en este territorio. A lo largo de varios meses llevamos a cabo diferentes talleres participativos con este enfoque de los modos de vida del cual les había hablado hace un momento,
pero también implementamos juegos de roles. Uno de ellos fue el juego de roles Río de Vida Campesina, generado por el doctor Luis García Barrios, que nos permitía identificar la manera en la que las personas movilizan sus diferentes capitales para poder construir una estrategia de vida. En este artículo me refiero al término capital como como un proceso de trabajo acumulado, y no solamente de esta visión como más economicista, sino más bien desde una propuesta planteada por Bourdieu, de la cual podemos hablar quizás más adelante. Y también otra de las herramientas metodológicas fundamentales fue hacer recorridos en el territorio. Y pues bueno, en este artículo les voy a platicar algunos de los resultados más importantes. En términos de gobernanza, es decir, de cuáles eran los actores, las decisiones que se tomaban y cuáles eran las influencias sobre las actividades productivas, sobre todo en el territorio en cuestión, pudimos hacer un mapeo de los diferentes actores a partir de las diferentes entrevistas y pudimos también categorizarlos a partir de su participación en las diferentes actividades productivas que se desarrollan en la cuenca, a partir de también diferentes periodos de tiempo en los cuales han tenido o tuvieron incidencia cada uno de estos diferentes actores. A partir del análisis y de la construcción de este cuadro, encontramos que la gobernanza en la Revise ha pasado por al menos 3 momentos de transición. Ha habido 3 cambios importantes. El primero, inmediatamente tras el establecimiento oficial de la reserva a partir de 1995, se caracterizó por ser un periodo en donde el gobierno tenía una fuerte incidencia en las decisiones que se tomaban en el territorio, pero se asumía una propuesta desde un sistema jurídico un tanto restrictivo y de carácter persecutorio. Después, con la apertura comercial y la participación de muchos otros actores del grupo socioambiental, es decir, de organizaciones de la sociedad civil y de grupos, por Se está cort- ejemplo, Se cortó un poquito tu audio de repente. ok, no sé si es cuestión de mi internet. ¿O ¿Ahí me no? escuchas Ah, mejor? perdón. Perdón, tal vez ¿No? era yo. Ok. Bueno, sí, yo ahora no tengo acceso, por ejemplo, al chat, o no sé si ustedes pueden revisar si los demás están escuchando, y si no, avisarme por el audio. Sí, dicen Todo que bien. escuchan bien. Se Perdón. escucha bien, gracias. Perfecto, Gracias, muchísimas Iván. gracias. También, todo bien. Bueno, Gracias. retomamos. El segundo momento de transición en los procesos de gobernanza al interior de la reserva se caracterizó, como les decía, por esta apertura. A partir del establecimiento del área natural protegida, se construye en esta y en muchas otras áreas naturales protegidas un plan de manejo. Y en ese plan de manejo se establece no solamente un análisis diagnóstico de las condiciones naturales, de los grupos sociales que habitan estos territorios, sino también se establecen un conjunto de reglas, y entre ellas se establece quiénes son los actores que pueden tener una participación o una incidencia en estos territorios que ahora han quedado demarcados en diferentes áreas de participación territorial, por decirlo de alguna manera. Tenemos zonas núcleo y tenemos zonas de amortiguamiento en la cual la actividad productiva va a quedar limitada. Durante este segundo proceso, pues se caracteriza por un proceso sobre todo de negociación y de interacción de estos grupos, de estos actores del grupo socioambiental con los grupos domésticos rurales. Y el tercer momento de transición que nosotros pudimos identificar es más bien el que se encuentra hacia la última década. Si bien todavía permanecen varios actores del grupo socioambiental, aparecen algunas nuevas empresas, pero sobre todo este proceso de transición a partir de la información generada en las entrevistas se caracteriza porque los grupos locales identifican mayor fragilidad en los sistemas productivos que están desarrollando. Es decir, enfrentan problemáticas más fuertes, por ejemplo, en la producción de café. Hay algunos problemas en la extracción de resina, hay bajas, sobre todo en la producción de maíz y de frijol debido a diferentes plagas y enfermedades, y también hay una
mayor intensidad de las fuerzas de mercado y hay un mayor contexto de vulnerabilidad socioambiental que agrupa todos estos factores. No solamente tienen un proceso de una incidencia fuerte de los precios del mercado, sino que a nivel ambiental también tienen un conjunto de problemas, plagas y enfermedades que inciden directamente en sus actividades productivas. Entonces, para nosotros fue sumamente importante mapear a los actores, identificar los momentos en los cuales llegaron a la reserva, cuáles fueron las actividades en las cuales se involucraron y cómo estos momentos fueron marcando la pauta de transformaciones puntuales en la configuración de los paisajes y en la configuración de las estrategias de vida de los habitantes de este territorio. En el segundo elemento importante del análisis que queríamos hacer, pues la configuración de los modos de vida y de manera particular. A ver, me aparece un mensaje de que mi conexión es inestable. ¿Aún me escuchan? Escuchamos bien, Sí, Amalia. Amay, te escuchamos perfecto. Muchas gracias, León. Bueno, entonces, el segundo punto era, ok, ya vimos cómo están los actores externos que han incidido en el territorio, pero ahora, ¿cómo es que están los actores locales? Es decir, ¿cómo funcionan, cómo trabajan y cómo deciden los grupos domésticos rurales de estas dos comunidades en la reserva? Si bien existe un gradiente de diferenciación productiva que se describe ampliamente en un artículo de Tlacael Rivera Núñez de 2020, en el cual identifica que hay dos extremos, desde los ganaderos que pueden tener ingresos económicos mayores, hasta los ganadiarios que más bien van al día, con un montón de problemas socioambientales y sobre todo de problemas en esta generación de ingresos. Nosotros a nivel general para este análisis identificamos una estrategia de producción tipo. Esta estrategia de producción tipo no pretende hacer invisibles este gradiente de diferenciación productiva, sino más bien mostrar de manera general cuál ha sido la configuración de las estrategias de vida en las comunidades en las cuales estamos trabajando. Y bueno, en este gradiente podemos identificar que los grupos domésticos rurales tienen una actividad productiva que depende de diferentes medios de producción que podemos categorizar en diferentes capitales. El capital natural, que tiene que ver obviamente con todos estos elementos que obtienen de la naturaleza. El capital social, que está plenamente relacionado con cuáles son las interacciones que establecen con algunos otros actores, ya sean locales o externos. El capital humano, que tiene que ver sobre todo con las capacidades y conocimientos que cada uno como individuo posee. El capital físico, que no es otra cosa que las herramientas y los insumos, las infraestructuras con las cuales desarrollan sus actividades productivas, y el capital financiero, que tiene que ver definitivamente con los ingresos económicos. La movilización de cada uno de estos capitales se concentra en varias actividades productivas que van desde producciones convencionales de maíz y frijol, algunos productores ganaderos, producción de resina en las zonas medias y producción de café en las zonas más altas y algunos productores de hortalizas. Algunos otros, quienes no solamente son agricultores, también realizan una venta o una renta de su propio trabajo a partir de servicios, por ejemplo, a partir del pago de jornales. Y también la estrategia productiva se enriquece no solamente por el trabajo de los campesinos, sino también hay una interacción a nivel de pareja en donde hombres y mujeres participan en otras actividades, por ejemplo, la venta de comida, la costura, las remesas, etcétera. Esta movilización de los capitales que se decanta en una estrategia productiva, pues genera diferentes valores de cambio y de uso. De cambio son aquellos productos que les permiten generar una ganancia en el mercado y los de uso, pues son aquellos productos que se ocupan para el autoabasto familiar. La principal manera en la que se están movilizando los recursos en estas comunidades es a partir de un proceso de oferta y de demanda con intermediarios o venta directa. Además, esta estrategia en estas comunidades se enriquece también por los apoyos del gobierno, por un conjunto de diferentes subsidios que se han recibido en los últimos años. Se suma este trabajo no agrícola del cual hablábamos sobre la renta de trabajo y las remesas,
y podemos encontrar un gradiente de ingreso bruto que va desde los 55,000 hasta los 185,000 pesos anuales, menos la inversión productiva, y considerando su propio trabajo, es decir, cuando hacemos un cálculo de cuánto le costaría a un productor pagarle a una persona para que hiciera todo el trabajo de preparación del terreno, de movilización de sus recursos, de venta, etcétera, tenemos un gradiente de ingreso neto que va desde un precio, desde un ingreso negativo hasta los 127,000 pesos anuales. A partir de este ingreso, todavía se tienen que hacer los pagos de deudas, y algunos de ellos han entrado, por ejemplo, a créditos y demás, y el proceso sigue circulando, ¿no? Entonces, identificábamos como la dinámica, los elementos, hacíamos esta evaluación particular de los ingresos y nos dábamos cuenta que había un problema importante. Aún juntando todas las actividades productivas que desarrollaban los diferentes grupos domésticos con los cuales trabajamos en las dos diferentes comunidades, pues podíamos identificar claramente que había un gradiente. Había obviamente productores ganaderos de café, de resina, pues agricultores diversificados, pero aún el productor que ganaba más y el productor que ganaba menos, todos quedaban por debajo de una línea de bienestar establecida por el Coneval para una familia de 7 integrantes. ¿Esto qué nos estaba diciendo? Pues que, bueno, en general las condiciones de esta implementación del régimen y este modelo dominante de desarrollo sustentable en la reserva no estaba cumpliendo frutos, y todos los grupos domésticos rurales estaban por debajo de una línea de bienestar que se esperaría hace varios años ya fuera superada por las actividades productivas de la región. Entonces, pues quedaba demostrado que definitivamente las condiciones de bienestar todavía estaban lejos de alcanzarse en estos territorios en los cuales estábamos trabajando. Ahora, les dije que este enfoque también retomaba de manera muy importante las subjetividades, y para nosotros fue también muy importante reconocer que si bien esta estrategia productiva, que está como resumida en este esquema que acabamos de revisar, está permitiendo la reproducción social, pero sobre todo la reproducción económica de las familias campesinas, y que está permitiendo, entre comillas, porque también nos dimos cuenta que las líneas de bienestar todavía no se alcanzan, está sustentada en un conjunto de subjetividades que son, pues como les decía, valores, actitudes, sueños y habilidades que muchas veces son invisibilizados. Entonces fue que decidimos llevar a cabo con los grupos domésticos rurales el juego de río de vida campesina, el cual nos permitió identificar con ellos de manera mucho más lúdica cómo es que las estrategias de vida se movilizan, cómo es que toman vida y cómo es que las decisiones se toman al interior de estos grupos domésticos rurales. Nos dimos cuenta que la configuración de la estrategia de vida se genera a partir, sobre todo, de las decisiones de pareja, y que muchas veces en la descripción de las estrategias esto no lo consideramos. Las decisiones de pareja estuvieron en la mayoría de nuestros juegos fuertemente influenciadas por una incapacidad de ahorrar y de invertir, que obviamente correspondía con esta gráfica de los ingresos económicos que ya habíamos analizado de manera cuantitativa. Lo cualitativo ahora coincidía con lo cuantitativo y nos dejaba ver la manera en la que estos grupos estaban tomando decisiones. De manera muy sintética, tanto los talleres, los juegos y las entrevistas nos demostraron que sí había una posibilidad de mejorar las estrategias de vida, pero que ésta se encontraba limitada principalmente por el acceso que los grupos domésticos rurales tenían a los diferentes capitales, a estos 5 diferentes grupos de capitales que describimos en el esquema. Entonces, una manera de transformar y de mejorar las condiciones de vida de estos grupos tendrá que estar enfocada en poder facilitar el acceso a estos diferentes capitales, y no solamente al capital económico, como muchas de las estrategias del proyecto dominante tratan de implementar. Una de las ventajas de generar un proceso que coloca al centro a los grupos domésticos rurales es que a partir de su opinión y a partir de lo que ellos piensan, a partir de la manera en la que construyen sus estrategias de vida, pudimos identificar un conjunto de actores o este conjunto de actores que ha incidido en la reserva desde su propia visión, ¿no? Es como a partir de otra dinámica y de otro juego que le llamamos enredados,
pudimos identificar con los grupos domésticos rurales con cuántos actores se habían relacionado, el número de relaciones que habían establecido, cuál había sido el acceso que cada uno de ellos había tenido a los proyectos y qué tanto se habían sentido tomados en cuenta en la construcción de las alternativas. Para los grupos domésticos rurales, la transformación del área hacia un área de reserva a partir de 1995 no solamente significó la demarcación perdón, de su territorio como un área de reserva, sino también significó una mayor cantidad de relaciones, una mayor cantidad de actores en el territorio y, por tanto, también muchos más proyectos, pero sumados a un conjunto de ventanillas y de reglas diferentes o diferenciadas para los cuales ellos tenían que ajustar sus estrategias para poder participar. De acuerdo con el análisis mucho más cualitativo y desde esta versión como más subjetiva desde los grupos domésticos rurales, podrán encontrar en mayor detalle en el artículo, pero se sintetiza que desde su visión ha sido muy difícil cumplir con todos los requisitos que están siendo establecidos por los diferentes actores externos. Ellos resaltan que requieren que estos actores externos que llegamos al territorio participemos como aliados en la construcción de sus propuestas y que las intervenciones no solamente se den en el corto plazo, porque a lo largo de los años sus estrategias son dinámicas y la adaptación que ellos necesitan al contexto de vulnerabilidad no se puede dar en 1 o quizás 2 años, sino necesitan procesos de acompañamiento de largo plazo. Y que también esta participación, aunque ellos tienen una estrategia de vida diversificada que incluye diferentes actividades productivas, la participación de los actores externos se ha dado de manera muy diferenciada, como lo veíamos en el cuadro de los actores al principio de la presentación. Esta participación se ha centrado en el cumplir objetivos específicos, ¿no? Sobre todo en actividades productivas particulares. A manera de discusión, como para ir cerrando como la articulación de estos resultados, pues bueno, encontramos que la gobernanza en la Revise ha transitado por diferentes modelos de gestión y ha tenido procesos de transición muy importantes que han incidido directamente en la configuración de las estrategias de vida y por ende en la construcción de los paisajes agroforestales de la reserva. Y estos cambios han estado ligados completamente a los cambios a la política ambiental internacional. Sin embargo, estas estrategias han transitado desde procesos mucho más de comando y control y se han movido hacia algunos reguladores del mercado, ¿no? Sobre todo han incidido mucho más estas fuerzas de mercado en el territorio, pero no han considerado de manera integral la participación de los grupos locales en la construcción de las propuestas de innovación territorial. Sobre todo, durante los últimos años se ha favorecido un esquema de toma de decisiones multinivel que va desde la escala global hasta lo local y sobre todo que es una propuesta vertical de arriba hacia abajo, fundamentada sobre todo en propuestas globales especializadas en una de las diferentes actividades productivas, aunque los grupos domésticos rurales desarrollen actividades diversificadas. Durante los últimos años se ha generado algo que podríamos llamar como un círculo vicioso en donde las políticas neoliberales han reducido fuertemente la posibilidad de reproducción social y económica de las familias campesinas que habitan estos territorios, pues las propuestas se han dado de manera desarticulada de varios de los saberes campesinos. Consideramos que falta la participación integral de todos los actores en la construcción de las propuestas, pues hasta ahora este modelo lo que ha ocasionado es que se ha limitado la capacidad de agencia de los grupos domésticos rurales. Es decir, se ha limitado la capacidad de decisión y acción que las familias pueden tener para transformar hacia mejor sus estrategias de vida. Como comentarios finales, consideramos a partir de la reflexión con todos y cada uno de los actores con los cuales nos involucramos en esta investigación, que solo las políticas integrales podrán hacer posible
una conciliación real entre los objetivos de la conservación y el desarrollo al interior de las áreas naturales protegidas. Para hacer estas transformaciones es necesario implicar directamente a la población en el diseño de las innovaciones y que cada uno de los actores, tanto del grupo empresarial gubernamental como del grupo socioacadémico, seamos capaces de construir propuestas y de participar como aliados en el desarrollo de estas innovaciones. En los últimos años, el concepto de innovación socioambiental se ha retomado sobre todo desde una noción de incorporación o adopción de diferentes tecnologías. Sin embargo, en este artículo podrán identificar que optamos por una visión de procesos de innovación socioambiental reconocidos como procesos de investigación-acción participativa, donde seguramente la participación de todos los actores sean capaces de transformar estructuras que le están dando sentido a las decisiones de los territorios en función de alcanzar de manera colectiva ciertos beneficios. Nosotros consideramos que sí es posible cambiar la lógica de articulación de los actores para acompañar a los grupos domésticos rurales en la construcción de alternativas de cambio desde un manejo distinto, desde un enfoque distinto que sea desde un manejo integrado del territorio. Para ello, nuestro trabajo y este artículo en particular propone que la gobernanza en la REVISE puede darse desde un enfoque policéntrico, es decir, que tenga diferentes espacios de toma de decisiones que bien podrían centrarse en los diferentes subsistemas que conforman el sistema territorial campesino, pero que aterricen en una decisión articulada para mejorar las estrategias de vida. Puede darse desde el enfoque de los sistemas territoriales campesinos y definitivamente tiene que ser una gobernanza adaptativa con procesos a largo plazo. En síntesis, ¿cómo es esto de hacer un enfoque distinto y de relacionarnos de manera diferente con los actores locales? ¿Y por qué realmente podemos decir que estamos haciendo algo distinto a los procesos de intervención? Pues a mí me gusta esta imagen para hacer una comparación como muy general de la manera en la que funcionan los dos diferentes modelos. En la parte superior podemos identificar que desde el modelo dominante de desarrollo sustentable y desde estos procesos de intervención se ha seguido un camino que viene justamente desde el establecimiento de las ideas de la escala global que van pasando por la escala nacional, regional y local hasta llegar a implementar diferentes objetivos de conservación y desarrollo en territorios campesinos. En la escala global se define este modelo dominante donde los expertos son los que saben, son los que generan el conocimiento, las reglas ambientales y los modelos de conservación y desarrollo que se deben implementar en los territorios y van avanzando a partir a las diferentes, en las otras diferentes escalas con la participación de diferentes actores. ¿Y quiénes son ellos? Bueno, por ejemplo, desde este modelo, algunas organizaciones, gobiernos, empresas participan o participamos como ejecutores de los proyectos y llegamos a los territorios locales evaluando con herramientas, sobre todo cuantitativas y con propuestas ad hoc, cuáles son los medios de vida, sobre todo los recursos económicos solamente de estos territorios e implementamos propuestas de acción. Sin embargo, este proceso está sumamente relacionado con lo que les decía al principio, un paradigma positivista que se coloca detrás del proceso de intervención y que mira desde lejos la solución y la construcción de, más bien el problema y la construcción de soluciones. Lo que nosotros proponemos desde el sistema territorial campesino y desde el análisis de los modos de vida es que podemos empezar de manera diferente. Para empezar, posicionados en el paradigma constructivista, pero empezando desde la escala local y empezar a reconocer que los expertos no solamente son los científicos o los investigadores o los tomadores de decisiones desde la escala internacional, sino también las personas con quienes trabajamos, porque la gente sabe y porque a partir de reconocer sus modos de vida mediante modelos, estrategias participativas, podemos empezar a identificar con ellos los diferentes caminos de solución hacia los problemas que enfrentan. Desde esta perspectiva, no evaluamos solamente los medios de vida o sus capitales, sino los modos de vida, es decir, articulamos estos capitales con el conjunto de subjetividades que le dan sentido a sus decisiones. Desde ahí se construyen propuestas
que pueden recibir el apoyo de los diferentes actores que han estado involucrados en el territorio, nuevamente las organizaciones, gobiernos y grupos socioacadémicos, pero no como ejecutores de proyectos, sino más bien como aliados en la construcción de las propuestas. Desde ahí nos podemos mover a otras escalas buscando diferentes fuentes de financiamiento y podemos hacer coexistir no solamente un modelo dominante de conservación y desarrollo, sino diversas ideas de estos ideales de conservación y desarrollo más adaptados o más ad hoc a las propuestas locales o territoriales de los lugares en los cuales estamos trabajando. Este enfoque, este artículo cierra con esta idea en particular. A mí me gusta reconocer que hablar de gobernanza, hablar de sistemas territoriales campesinos y hablar de modos de vida logra posicionar a los grupos domésticos rurales como agentes, es decir, como actores que tienen la capacidad de decidir y de hacer y de transformar sus entornos, que si bien es cierto que enfrentan un montón de restricciones, sobre todo relacionadas al acceso de estos capitales con los cuales conforman su estrategia, sí tienen un potencial de activar su agencia a partir de estos modos de vida y con el propósito de negociar con los diferentes actores que llegan al territorio las reglas del juego, cuál es la manera en la que podemos tomar decisiones para mejorar las condiciones de vida y la asignación de recursos para realmente lograr un mejoramiento en las condiciones no solamente de vida, sino también de trabajo. De manera como muy sintética, algo que no van a encontrar en el artículo, pero que forma parte de este cierre del proceso doctoral, es que no solamente nos quedamos en la idea, no solamente nos quedamos en esta construcción idílica de un modelo diferente, sino que nuestra experiencia continuó seguimos trabajando con los grupos locales y desarrollamos un conjunto de actividades para poner en marcha este modelo y poder implementar algunas de las estrategias de cambio que ellos sugirieron para su territorio. Y para ello generamos un conjunto de talleres participativos, nuevamente desde el concepto y esta metodología de modos de vida. Desarrollamos talleres de gestión para poder impulsar un proyecto, conseguir el financiamiento. Una vez que implementamos los proyectos, hicimos intercambios de experiencias y después generamos un proceso de evaluación y de análisis del proceso de aprendizaje de cada una de las etapas de interacción que tuvimos con ellos, sobre todo para poder pensar en una estrategia de adaptación en función de los aprendizajes obtenidos. Entonces, no me queda más que decir que es posible hablar de gobernanza y de transformación en estos territorios rurales a partir de la incorporación de nuevos cambios, nuevos marcos conceptuales y de una participación, un cambio de lógica de nosotros como investigadores o como actores de cambio en la manera en la que nos acercamos a interactuar con los grupos domésticos de estos territorios. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Amairani. Fascinante tu presentación, tu trabajo. Y pues creo que a todos nos da una pequeña, gran muestra de, una muestra muy puntual de todo un mundo muy amplio, ¿no? Pues tanto de metodologías, de discusiones, conceptuales, pues que tienen que ver directamente con lo que estamos impulsando aquí en este programa, en nuestras comunidades. De nuevo, pues solo quisiera resaltar, ¿no? que ese es el objetivo de este curso de agroecología política, centrarnos en el aspecto social, en el aspecto político, lo político entendido no solo como lo que tiene que ver con las instancias gubernamentales, sino con las relaciones de poder, la forma en que se toman las decisiones, cómo los distintos grupos humanos, los distintos actores con sus distintos niveles de incidencia, de poder, sus distintos medios, cómo influyen en lo que está ocurriendo en el territorio y por lo tanto, cómo nosotros podemos enfocar nuestra acción de incidencia en ese contexto social, en ese contexto político, para impulsar los objetivos que tenemos como comunidad Pies Ágiles. Entonces, te agradezco muchísimo. Ahora vamos a dar paso a algunas preguntas y comentarios de los estudiantes. Todos los comentarios del chat te los vamos a hacer llegar a Mairani para que los puedas revisar después.
Muchas Pero por gracias. favor le damos la palabra a Quetzal. Si nos puedes comentar de algunas preguntas que hayan plasmado los estudiantes. Claro que sí, Iván. Muy buenos días. Muchas gracias a Mayrani por tu presentación. Fue muy interesante conocer todo el trabajo que han hecho ahí en esa región. Y bueno, agradecerles a todas, todos los compañeros que se han conectado a esta sesión y que han alimentado la discusión en el chat y en la sección de preguntas y respuestas también. Ha habido una reflexión ahí colectiva muy interesante. No he terminado de trasladarlas todas al Word y siguen llegando en la sección de preguntas y respuestas. Vamos a tratar ahí de hacer una síntesis. Hay preguntas de orden metodológico, hay otras más teóricas, hay preguntas que piden, digamos, abundar sobre algún concepto específico. Te voy planteando varias en conjunto a Mayrani. Espero articularlas más o menos bien y si no, tú me ayudas ahí a elaborar algún argumento coherente que nos vaya explicando las distintas dudas que existen. Una primera pregunta de Karen Alvarado es si el enfoque sistémico toma en cuenta las relaciones de poder entre géneros y generaciones. Hay una preocupación muy viva y esto es muy interesante, muy bonito de ver en el programa sobre el tema de género, ¿no? Pensando que la agroecología, para ser realmente revolucionaria, emancipadora, pues tiene que considerar estos problemas y no eclipsarlos como, digamos, se ha hecho en muchos otros modelos de análisis, ¿no? Y transformación. Es una primera que me lleva, digamos, al conjunto de preguntas sobre definiciones o que piden abundar en definiciones. Otras que plantea Gisela Ayón de Casa Guerrero sobre cómo se construyeron las unidades de estudio de los grupos domésticos rurales, cómo se puede definir, lo planteaste, pero digamos, si puedes abundar, cómo se puede definir qué es un grupo doméstico rural, qué elementos y sujetos se reconocen como grupos domésticos rurales y por qué nombrarlos así. Un segundito porque acá estaba otra. ¿Y cuál es la diferencia? Es que no lo encuentro. Entre grupo doméstico rural, perdón, bueno, ahora lo encuentro. Ese es un primer conjunto, digamos, de preguntas. ¿Quisieras centrar por esas o te planteo otras, Mayrani? Sí, no creo que podemos empezar con Bien. eso sin mayor problema. Y también si en algún momento alguien quiere abrir el micrófono y hacer esto más una charla, a mí, por ejemplo, me encantaría escuchar si alguien se anima más adelante, cómo es que perciben este proceso del análisis de la gobernanza en sus propios territorios. O sea, es importante hablar de la gobernanza como tal en los territorios en donde ustedes están trabajando. A mí me encantaría recibir la retroalimentación en un momento. Para empezar con el primer comentario, a mí me parece que este enfoque de los sistemas territoriales campesinos, como les decía, sí reconoce las diferentes relaciones de poder. Estamos partiendo de que es un concepto, un marco teórico y conceptual que se construye a partir de la noción de los sistemas socioambientales complejos. Y cuando uno habla de sistemas complejos, tiene que sin duda echarse un clavado en reconocer cuáles son los elementos, cuáles son las interacciones, cuáles son los procesos de retroalimentación positiva, negativa, etcétera. Pero cada uno de nosotros va a ir adaptando este sistema o este marco a los territorios o a las investigaciones particulares que está desarrollando. En este trabajo, el enfoque en sí no se centró en identificar estas diferencias, como decían, tanto de género como de generaciones. No era como un objetivo o una meta en particular. Sin embargo, al aproximarnos a entender los problemas desde la metodología de modos de vida,
Esta metodología se nutre de un conjunto de talleres participativos en donde todos los integrantes del grupo doméstico están involucrados, y eso nos permitió indagar de manera un poco como que fluyó de manera natural cuáles eran las opiniones y las relaciones de estos diferentes grupos de edad y de los géneros dentro del grupo doméstico rural. No fue un objetivo, no está planteado como tal, quizás es una de las limitaciones a nivel del análisis en general, pero como no estamos en el foco, solo hay que reconocer esa limitación, y que si en algún momento toca hacer una investigación poniendo el foco en ello, sí se puede hacer. A nosotros la metodología de modos de vida nos permitió escuchar, por ejemplo, a los niños y a los jóvenes en esta construcción de las estrategias de vida de su grupo doméstico, ¿no? Escuchábamos su participación al decir en qué actividades productivas ayudaban, en qué actividades de la casa tenían una cierta participación, cuáles eran sus sueños, cuáles eran los anhelos, cuáles eran los problemas que ellos mismos enfrentaban. En los talleres participativos de modos de vida, pero también en los juegos de Río de Vida Campesina y de Enredados, escuchábamos claramente la participación de las mujeres, la diferenciación de los roles a nivel de las comunidades, y eso nos da mucha información que quizás no está plasmada en un artículo que tiene como límite 5,000 o 7,000 palabras, pero que sí enriquece la experiencia de investigación y que enriquece los procesos reflexivos, tanto en la interacción directa con los grupos domésticos rurales, como esta formación de nosotros como investigadores o investigadoras, ¿no? Entonces a mí me parece maravilloso porque el enfoque de sistemas territoriales, aunado a la metodología de modos de vida, tiene cabida para poder hacer análisis profundos de estas cuestiones de género y de generaciones, pero no está plasmado en estos artículos, como les decía, porque no fue el foco particular de nuestra investigación. Sin embargo, seguramente podríamos hablar todavía más de eso, y podríamos incorporar algunas de las investigaciones, por ejemplo, de Erin Estrada, que ella sí está como trabajando más al respecto. En cuanto a cómo se identificaron estas comunidades de estudio, si es que entendí bien la pregunta, bueno, una parte importante del contexto, como lo decía Iván en la semblanza, es que desde hace aproximadamente 10 años yo he estado trabajando en esta reserva de la biosfera. Yo llegué a Chiapas como estudiante de licenciatura con la intención de conocer los territorios biodiversos de nuestro país y de involucrarme en alguna actividad que tuviera que ver con el análisis de la manera en la que se hace uso de estos recursos naturales. Conecté con Ecosur, y a partir de la conexión con Ecosur llegué a los territorios de la Reserva de la Biosfera La Sepultura. Y entonces empecé a trabajar, no trabajaba en ese entonces con gobernanza, sino también más bien con procesos de educación ambiental. Pero esta primera inmersión en el territorio me permitió identificar las problemáticas como a manera general de las comunidades, de la cuenca y de la reserva en la cual estaba trabajando. Elegimos estas dos comunidades en particular porque creo que para este tipo de investigaciones es importante tener el reconocimiento del territorio en el que vamos a trabajar. Yo ya llevaba varios años trabajando, me parecía importante no solamente reconocer el espacio, sino también que el espacio me reconociera a mí, que pudiera generar procesos de confianza y de interacción con los actores locales. Y no solamente encontré en ese espacio un lugar mega diverso con una condición de área natural protegida, donde se están implementando en conjunto de diversas relaciones de poder, sino que encontré la facilidad de poder involucrarme activamente en el desarrollo de estos talleres participativos con los habitantes de la zona. Entonces, una de las razones es que ya conocí el territorio, una de las segundas razones es que ellos tenían confianza conmigo y podíamos establecer estas metodologías participativas en donde uno se acerca a tocar fibras sensibles como son los sueños, los valores, los problemas, los temores, donde no llegas desde cero, y que era un territorio que cumplía con las condiciones. Entonces un poco fueron más bien decisiones así, ¿no? Como conectadas por la historia de mi trabajo y por las necesidades particulares de analizar problemas en específico. ¿Por qué definimos grupos domésticos rurales y no familias? ¿No? Yo creo que ahí sí una charla con Erin Estrada sería definitivamente muy enriquecedora,
Pero algo que a mí me ha acompañado a lo largo de mi formación académica es esto de la importancia de establecer un marco no solamente teórico, sino conceptual. Porque como bien decía Iván hace un momento, cuando uno se acerca a estudiar diferentes procesos socioambientales, también asume una posición política, y asumir los diferentes usos de tus conceptos está realmente entrelazado con cuál es tu posición frente a la manera en la que estás viendo al mundo. Entonces, en este estudio en particular, claro que trabajamos con familias campesinas, pero no solamente entendiendo a la familia como quién es el padre, la madre o cuáles son sus relaciones de parentesco. En este estudio en particular nos importaba cuáles eran sus relaciones alrededor de las estrategias productivas, porque sobre ellas estaban incidiendo las relaciones de poder de este régimen socioambiental, cómo se articulaban para desarrollar estas estrategias productivas, cuáles eran, digamos, como las responsabilidades de cada miembro de esa familia y cuál es el vínculo que ese grupo familiar tiene con su territorio. Y entonces hay investigadores que todo eso en su conjunto lo definen como un grupo doméstico rural. Entonces, en lugar de yo ponerme a escribir un párrafo donde describo todas estas relaciones, puedo ocupar el término grupo doméstico rural para traer a colación a todo lo que me estoy refiriendo. Entonces, cada uno de nosotros cuando lee diferentes investigaciones, al leer las diferentes palabras, no solamente estás leyendo diferentes conceptos, sino también estás leyendo una manera de entender el mundo. En nuestro caso, era necesario darle un nombre a todo eso, a que sí nos importan los integrantes, las edades, las relaciones de parentesco, pero también las actividades productivas y también su relación con la tierra o el territorio. Y todo eso se agrupaba en ese concepto. Entonces, de ahí que hay que dedicar un ratito a la construcción de nuestros conceptos para poder ser congruentes en los diferentes niveles. Y no sé, creo que por ahí tenemos como la respuesta a los principios. Muchas gracias. Sí. Gracias, Amairani. Sobre este tema de los conceptos, también hay un conjunto de interrogantes, comentarios muy interesantes a propósito del concepto de gobernanza. Por ejemplo, pregunta Mitl Durán Arroyo de Casa Guerrero sobre la relación que existe o no existe entre la idea de gobernanza y gobiernos comunitarios locales. Digamos que hace esta pregunta reconociendo que de alguna manera, como mencionas tú también, la idea responde también a una visión global que involucra el gobierno conjunto de asuntos comunes, ¿no? Digamos, ambos conceptos tratan de definir o de nombrar una misma realidad. Sería una primera pregunta, ¿y de dónde surge, digamos, la genealogía de cada uno de los conceptos? En este mismo sentido, Ciara Casillas Gaeta pregunta cómo explicarías la diferencia entre gobernanza policéntrica y autonomía. Y Rodolfo González nos plantea que si existe alguna manera, digamos, ¿cómo podrías explicar en términos muy sencillos? Es un concepto muy denso, hay un trabajo doctoral muy profundo que has hecho, pero si tuvieras que comunicarle, digamos, definir qué es la gobernanza y cómo se ejerce la gobernanza, dice específicamente, sin tanto concepto académico y entretejido metodológico, es decir, en una frase, ¿cómo lo podrías hacer, Amairani? Muchas gracias. Correcto. Bueno, justamente creo que sin tanto, como ella dice, conceptos rebuscados, hay una parte al principio de la presentación donde lo menciono, ¿no? Esta parte de entender la gobernanza, no como desde esta descripción general de la academia, ¿no? Sino como de manera muy general, como la forma en la que se deciden y se regulan los asuntos de una sociedad. Y en esta sociedad participan diferentes actores. Hay diferentes personajes que están tomando decisiones desde diferentes situaciones, diferentes posiciones de poder. Identificar a estos actores es importante, hay que ponerle nombre y apellido. Y están los grupos locales, y está el gobierno, y están también las empresas, y están los grupos socioacadémicos. Y todos ellos en su conjunto estamos incidiendo en diferentes decisiones. En las áreas naturales protegidas estamos incidiendo en particular en la configuración de ese territorio con diferentes proyectos. Entonces,
una vez que uno identifica un territorio y después hace un mapeo de los actores, entender la manera en la que estos actores toman decisiones, arreglan los asuntos comunes y buscan un objetivo en particular para poder transformar ese territorio, creo que ya empezamos a hablar de gobernanza. Sin embargo, hay diferentes niveles de análisis al hablar de gobernanza y por eso en el artículo les decía, a veces uno se mete en estos líos académicos en donde hay que ponerle apellidos particulares y entonces ya no es gobernanza seca, sino es multinivel o policéntrica o territorial o adaptativa o ambiental. Y bueno, le ponemos los apellidos para poder empezar a entendernos y hablar en conceptos comunes con otras personas que están discutiendo los mismos temas para llegar a entendernos sobre todo, ¿no? Pero yo creo que por ejemplo, en este trabajo doctoral, lo importante no era como tal hablar solamente de gobernanza o construir un modelo diferente de gobernanza ambiental, sino lo importante era encontrar la manera de dialogar con esos grupos locales que, como bien reconocían en algunos de los comentarios del chat, son quienes saben, son quienes habitan el territorio, son quienes conocen los problemas que enfrentan, pero no han tenido mucha voz, ¿no? Y cuando tienen voz, más bien se enfrentan a un conjunto de reglas que están establecidas por estructuras que han sido implementadas en su territorio. Entonces, lo importante, aunque hablamos de gobernanza, creo que tiene que ver en cómo identificamos a esos otros actores que no han tenido esta participación o esta voz para construir de manera conjunta alternativas verdaderas de cambio en sus estrategias de vida para tener mejores condiciones de bienestar, no solamente ambiental, como muchas veces se enfocan las propuestas, sino social. Y bueno, por ahí iba un poco pues va un poco mi reflexión. Creo que a mí me gustaba mucho el año pasado, tuvimos un conversatorio también en el que participamos como diferentes actores que hemos incidido en las áreas naturales protegidas y había un compañero que mencionaba que hablar de autonomía es importante en estas discusiones y me encanta que lo hayan traído a colación, porque hablar de autonomía es de hablar de estos procesos que están buscando salirse de la caja, ¿no? Y no solamente encontrar soluciones dentro de los mismos esquemas, sino transformar absolutamente sus realidades a partir de la construcción de nuevos esquemas, de nuevos marcos conceptuales y de nuevos procesos y de nuevas interacciones. Entonces, bueno, Chiapas tiene un ejemplo perfecto de análisis de procesos autonómicos, así como se están desarrollando en muchos otros lugares, en muchos otros países, y más bien yo creo que no se mezclan, o sea, no tendrían que confundirse, sino más bien entender la autonomía como eso, como un proceso que se detona fuera de las estructuras con la intención de no encontrar como esas grietas dentro de transformar un poquito esa estructura, sino más bien de cambiar completamente la realidad. Algo que quizás se relaciona con esta cuestión de los gobiernos comunitarios es que, bueno, es importante entender la gobernanza como este análisis también de la interacción entre los diferentes grupos que están constituyendo esta sociedad, no solamente los grupos locales, sino la participación, como les decía al principio, del Estado, de la sociedad civil, de la fuerza de mercado, de los grupos socioacadémicos y los grupos empresariales. Entonces, ahí la utilización de los conceptos dependerá de quiénes son los actores involucrados y de cuáles son los objetivos concretos que se quieren alcanzar en los territorios en donde ustedes estén trabajando, ¿no? Entonces, bueno, no sé, por ahí cambio. Muchas gracias, Amaireni. Quizás hay bastantes más, ya te comentaba Iván que te pasaremos la lista de interrogantes, porque hay muchas muy interesantes, digamos, en el sentido de cómo se le hace para ganarse, lo expusiste, pero como abundar, cómo se le hace para entrar a una comunidad, ganarse la confianza, establecer relaciones pues sí, de confianza, ¿no? Con estas comunidades para trabajar con ellas. Preguntas también, digamos, muy prácticas de cómo se logra financiar una investigación de tantos años de este tipo, ¿no?
Entonces, hay muchas preguntas de este orden que valdrá la pena que revises y que en algún momento puedas compartir tus experiencias con los compañeros del programa. Claro que sí. Quizás algunas otras que son interesantes tienen que ver con cuál es tu experiencia y opinión respecto de las áreas naturales protegidas, si son un mecanismo en efecto de conservación ambiental que permite a las comunidades su desarrollo o si es una estrategia, como decía Betancourt en este libro de la conservación desde arriba a la conservación desde abajo, pues realmente una estructura enmarcada en un régimen socioambiental neoliberal que jerarquiza y, digamos, congela un estado de cosas en beneficio no de los actores locales, sino de otros actores transnacionales, ¿no? Entonces, en fin, preguntarte tu opinión sobre las áreas naturales protegidas. Claro. Bueno, creo que eso sin duda, y también lo platicábamos, les digo, en otros espacios, es un debate que se ha iniciado desde hace muchos años, ¿no? ¿Qué tanto sirven, qué tanto no? El asunto que creo que tenemos que superar es ya no tanto qué tanto sirven y qué tanto no, porque definitivamente son estrategias, como bien les decía en esta como presentación más introductoria, son estrategias que se proponen desde el área internacional como una estrategia más bien unificada que se tiene que implementar en diferentes territorios biodiversos, pero ya están, ¿no? Ya están y ahora más bien es qué hacemos y cómo encontramos estos espacios de oportunidad y de cambio verdadero. Pareciera que seguir reproduciendo el mismo modelo no está funcionando, lo seguimos como escuchando de, bueno, es el desarrollo sustentable la única manera en la que se puede trabajar en las áreas naturales protegidas, y la pregunta sería, bueno, ¿y qué otros modelos de desarrollo se pueden implementar en estas áreas? ¿Qué otros modelos de conservación y no solamente desde el modelo dominante se pueden implementar? Yo creo que va la discusión más por ahí y nuestro trabajo ha estado enfocado en decir claro que hay otros modelos y claro que hay alternativas de trabajo que se pueden construir de manera mucho más horizontal y de abajo para arriba y no solamente en esta reproducción del modelo tradicional. En cuanto a estas preguntas más anecdóticas, yo creo que he estado completamente bendecida, no solamente con el poder vivir en Chiapas y reconocer estos espacios, sino en muchos sentidos, ¿no? Desde el acompañamiento de este fabuloso comité tutelar que me ha acompañado en las diferentes etapas. Y bueno, por ejemplo, yo llego a la reserva gracias a un proyecto del doctor Luis García Barrios, empiezo a involucrarme en diferentes proyectos y quizás ahí empieza la magia, en que yo no llegué con una intención de hacer un proyecto en particular, sino más bien de conocer las diferentes actividades que se estaban desarrollando en la reserva, y ahí empecé como este proceso de exploración de qué es lo que a mí me gusta, qué es lo que a mí me interesa, dónde puedo decantar mis habilidades para hacer algo que pueda incidir en el beneficio colectivo de estas personas que me están recibiendo. A nivel doctoral, la ventaja fue que el proyecto como tal tuvo el financiamiento de este proyecto Forefront, que es un proyecto a nivel internacional en donde la Universidad de Wageningen hizo un vínculo con Ecosur y con otras universidades, incluida la UNAM, para desarrollar un conjunto de investigaciones aquí en México, en Brasil, con estudiantes europeos, nacionales, extranjeros, de todo un poco, para poder entender la manera en la que se construyen se van modificando las fronteras forestales en diferentes territorios biodiversos a nivel internacional, desde diferentes perspectivas y con diferentes intereses ecológicos y socioambientales. Y ahí yo encontré una participación que me dio muchísima capacidad para crear, muchísima libertad para proponer otros marcos conceptuales y otro conjunto de actividades que tuvieran como una participación activa de la gente. Y este proyecto pues se construyó desde hace varios años, financió este proyecto doctoral y también me permitió desarrollar una estancia postdoctoral para darle continuidad y justamente hacer un proyecto en el largo plazo y poder implementar este proceso de adaptación. Entonces fue un poco así, pero sin embargo creo que sí existen alternativas de encontrar estas fuentes de financiamiento con actores que están mucho más convencidos de que el cambio se tiene que construir con la gente y con estas propuestas alternativas. Y pues ya con otro cafecito podríamos platicar un poco más de la experiencia. Creo que
La confianza sí se construye mucho con prueba, ensayo, error. Y yo me acuerdo de este último taller que tuve el año pasado, de cierre, sobre todo con estos grupos domésticos rurales que estuvieron participando conmigo. Y hubo un señor que se acerca y me dice, bióloga, es que ahora sí ya tenemos confianza en usted 5 años después, ¿no? Pero me dice, ¿sabe por qué? Porque a pesar de que algunas cosas salieron y otras no tanto, usted regresó. Y porque a lo mejor al principio nos dimos cuenta que no todos participamos, pero nos siguieron tomando en cuenta. Bueno, pero también nos dimos cuenta que fue un proyecto diferente en donde nosotros participamos desde el manejo de los recursos, la creación de las propuestas y la revisión de estos procesos de aprendizaje. Y también nos dimos cuenta de que lo que prometieron lo cumplieron, que quizás no prometieron mucho, no había como muchísimo recurso para hacer proyectos gigantescos, pero eso que prometieron, eso lo cumplieron y no vinieron a engañarnos con propuestas inalcanzables. No vinieron como otros proyectos solamente a sacar información, sino también a construir con nosotros. Y creo que eso es un ejemplo claro de que todos podemos reproducir este tipo de esquemas en los territorios donde trabajamos. Llegar para compartir, abrirnos, hacer estas pruebas de ensayo y error, cumplir con lo que prometemos y no prometer algo que no podamos cumplir. Cambio. Muchísimas gracias, Amairani. Dos recomendaciones para quienes están también interesados en lo de las áreas naturales protegidas. Recordaba ahora el libro de Alberto Betancourt Posadas y su equipo de investigación, de la conservación desde arriba a la conservación desde abajo, el interés supranacional en los saberes indígenas sobre ecología. Está en línea, editado por la Fundación Carolina. Y digamos el desenlace de esa investigación de 2019, la sabiduría ambiental de América Profunda, contribuciones indígenas a la conservación desde abajo, con ejemplos de México, Colombia, Ecuador y Bolivia, de Alberto Betancourt, en ediciones monosílabo. A Mayrani hay muchas otras preguntas, en fin, se te trasladarán esas preguntas. Yo cierro por aquí esta sección de preguntas y respuestas y regreso el micrófono a Iván para lo siguiente. Muchísimas gracias de nuevo a Mayrani y a todos por su interés y discusión. Buen día. Muchas gracias a ustedes. Solamente, bueno, mi correo es amesa@ecosur.edu.mx. Lo van a poder encontrar también en ese material de apoyo de construcción de juego de roles que vamos a compartir más adelante. Voy a quedar al pendiente, obviamente, de sus dudas y comentarios. Hay algunos materiales o estas propuestas, herramientas metodológicas que aún no se han publicado, pero igual podríamos hablar un poquito al respecto. Algunos de los materiales que incluyen sobre todo los tableros pertenecen al doctor Luis García Barrios, algunos yo los he adaptado a mi proceso de investigación. También habría que consultar a estos otros investigadores, pero creo que están en toda la disposición de poder compartir estas herramientas y de poder construir con todos ustedes como nuevos espacios de diálogo y reflexión. Entonces, pues sí, por ahí veía como estas inquietudes y pues solamente decir eso. Muchas gracias, gracias a ustedes, a todos por escucharme. Cambio. No, muchísimas gracias, Amairani. Aquí ya podrás ver en el chat un coro de agradecimientos y felicitaciones, al cual yo también me sumo. Gracias por tu disposición a compartir todo esto. Yo creo que es una presentación pues que nos deja, como era el objetivo, ¿no? Nos deja con muchas preguntas, con inquietud, con necesidad de saber más de estas metodologías que nos has presentado, de su aplicación. Es todo un mundo de conocimiento, pues de práctica también, ¿no? Que gracias a este ejercicio, a este ejemplo que nos presentas, y pues bueno, que esto vaya enriqueciendo nuestra acción, el trabajo que ya de por sí aquí todas las compañeras y compañeros ya vienen realizando en sus territorios. Entonces, pues bueno, vamos iniciando este segundo trimestre, vamos poco a poco entrando en este tema, no se preocupen si no cacharon todo, vamos, ahí está el artículo de
de Mairani es una de las referencias que están en la actividad 0. Entonces, revísenlo y vamos a ir profundizando en esto para ver cómo se podría aplicar en los casos de todas y todos ustedes a lo largo de todo el trimestre. Todo el trimestre se va a concentrar en esto. Entonces, vamos con calma, pero pues aprovechemos esa curiosidad, ese entusiasmo para ir a las lecturas, para buscar referencias. Ahí a Mairani nos señaló varias otras referencias interesantes. Entonces, bueno, yo le doy la palabra ahora. Bueno, antes de eso, a Mairani nos planteó una pregunta para ustedes, ¿no? Que cómo ven el marco de la gobernanza, qué les parece, si les parece que sería algo aplicable para el tema que ustedes están trabajando con sus comunidades de aprendizaje. Aquí, como sabemos, es difícil abrir el micrófono porque pues, somos muchas personas conectadas, pero les invito a que coloquen en el chat sus respuestas porque estas respuestas le van a llegar a Mairani y seguimos en el diálogo con ella. Ahorita, pues le pasaría la palabra a Zoila para que nos hable un poco de la actividad 0, la actividad inicial de este curso. Adelante, Zoila, te escuchamos. Gracias, buenos días a todas, a todos. Creo que ha sido muy productivo y significativo escucharte, Mairani, escuchar tu trabajo de viva voz, precisamente este día, 11 de febrero del 2022, en que se conmemora el Día de la Niña y la Mujer en la Ciencia. Entonces, creo que eres una inspiración más. Así que también amplío el reconocimiento a todas las compañeras del equipo coordinador, del equipo tejedor y sobre todo a las pies ágiles que están haciendo investigación-acción en sus territorios. Creo que es un día importante para conmemorar y como todo día conmemorable sirve para hacernos preguntas y para reflexionar por qué se necesita conmemorar este día. Entonces, habiendo dicho esto, me concentraré en la actividad 0. La actividad 0 de agroecología política es precisamente el arranque de este trimestre. Hay 2 lecturas propuestas. La lectura de Amairani es una de ellas, se encuentra cargada en la plataforma, y la segunda también es sobre gobernanza desde otra perspectiva similar, pero que ustedes pueden abordar. Creo que la palabra clave, digamos como el apellido del mismo trimestre lo indica, organización colectiva y contexto político. Se trata de hacer un viraje o concentrarnos en el aspecto práctico de la agroecología política, a la búsqueda de herramientas y estrategias que pueden ser útiles. Muchas de ellas podrán no calzar con sus propias inquietudes, con sus propios paradigmas y conceptos. Así que creo que la palabra también clave de esta actividad es qué de esto podría ser útil y qué no, ¿no? Entonces creo que el foro es un buen espacio de diálogo, un buen espacio de intercambio, donde también ustedes siéntanse muy libres de expresar sus puntos de vista. Apelamos desde luego siempre al pensamiento crítico y cuestionador, y todo esto nutre las discusiones tanto a nivel territorial como en espacios académicos. Entonces creo que estos conceptos y estas lecturas nos sirven también para ir profundizando en nuestros propios trabajos y en nuestras investigaciones, acciones. Entonces, creo que no me detendría más por ahí. Simplemente desearles pues un excelente fin de semana a todas y todos, y cualquier cosa estamos acá los facilitadores y facilitadoras para apoyarles en cualquier cuestión. Así que bonito día y nos arrancamos con la música, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Alguien quiere agregar algo? Gracias a todos y a todos. Saludar a May y agradecerle mucho por acompañarnos aquí. Un abrazote a May. Qué gusto verte. Igualmente, gracias por la invitación. Muchas gracias a todos por sus comentarios y nos vemos pronto. Ahí estaremos dialogando en este trimestre. Muchas gracias a todas, a todos. Saludos, éxito.